buenas noches. Me comenta, y les comento yo, y me veo la obligación también de comentarles que esta conferencia va a ser grabada con una cámara que hay ahí. Se emitirá por streaming por el canal, en estos momentos se está emitiendo por el canal de YouTube de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Eventualmente se puede proceder a un barrido sobre el público, por eso les comento que si ustedes están en su derecho de ejercer su derecho a que no les sea grabado. Laura tiene ahí unas pelucas y unos bigotes del último baile de carnaval, ¿de acuerdo? Así que si no... No, en serio, ahora, como ustedes no se van a ir, si alguien tiene un problema, bueno, pues les conmino también que se vaya al fondo de la sala, nos apaga las luces y ahora que se fundan ahí con el oscuro, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, creo que debería proceder a presentar al señor ponente, aunque es bien de sobra conocido por todos ustedes, pero bueno, no está de más hacer un pequeño repaso a su excelente currículum. Como bien ustedes saben, el doctor Jaime Rosell Granados es burgalés de nacimiento y extremeño de adopción. Esta última una cualidad extraordinaria que, como bien saben ustedes, no todo el mundo está capacitado, aunque he de dar fe que el señor Rosell la ejerce con orgullo y como el que más desde nuestra querida Facultad de Derecho, pese a que se graduó con premio extraordinario en la Universidad Complutense, en la que también impartió sus primeras clases, junto a la alemana de Treveris, a la que fue invitado para desarrollar su tesis doctoral. Pero quitando estos pecadillos de juventud, como digo, lo cierto es que muy pronto aterrizó en Extremadura para tomar posesión de la plaza de titular de Derecho Eclesiástico de la Facultad de Derecho de Cáceres. Fue decano de la misma durante 8 años, compaginando los últimos 3 con una de la vocalía de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia. Precisamente en 2015 pasó a hacerse cargo de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones del mismo Ministerio, dirigiendo el departamento con reconocimiento generalizado hasta julio del año pasado, que pasó a ocupar finalmente la cátedra del área de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Extremadura, para beneficio, solaz y aprovechamiento de nuestras futuras generaciones de juristas, todo sea dicho de paso. Además de todo esto, el doctor Jaime Rosell es miembro del equipo de expertos del IRLA, organismo internacional con estatus consultivo en Naciones Unidas, que tiene su sede en Washington, de la Asociación Internacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, también con estatus consultivo en Naciones Unidas, y aunque con sede en Berna, así como la Asociación Española de Canonistas. Fue miembro fundador del Consorcio Latinoamericano Libertad Religiosa y en el ámbito que nos es más cercano fue asimismo fundador de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, institución al que ocupa desde hace años el sillón Bravo Murillo. En fin, decirles que el doctor Jaime Rosell ha escrito varias monografías, entre las que podemos destacar Religión y Jurisprudencia Penal, los acuerdos del Estado con la Iglesia en Alemania, confesiones religiosas en medios de comunicación y la no discriminación por motivos religiosos en España. Ha coordinado varias obras colectivas y es autor de más de 50 publicaciones en revistas especializadas nacionales e internacionales. Asimismo, ha participado como investigador en numerosos proyectos europeos, nacionales y autonómicos, con especial incidencia en el estudio de derechos de libertad religiosa, tanto en su vertiente individual como colectiva, así como en el fenómeno de la emigración religiosa en España y en las consecuencias jurídicas de la interculturalidad. El doctor Jaime Rosell es uno de los mayores expertos en nuestro país en el tema que hoy nos ocupa y realmente es todo un lujo, un privilegio tenerlo aquí en nuestra sede de la Económica. Así que, como no quiero robarle más tiempo ni protagonismo, permítanme ustedes subrayar, esto sí, un último apunte, referido precisamente al tema elegido para la conferencia, la gestión constitucional de la diversidad religiosa y el derecho a la sepultura digna, concretamente. Es un apunte sin mayor trascendencia, como digo, aunque en mi juicio necesario para no mover a engaño. Bien, resulta que cuando finalmente fue fijada una fecha para impartir esta conferencia, además del puente de Todos los Santos, al tema elegido le sobrevino la rabiosa actualidad, como se dice ahora, y es que en un principio el propósito de la Económica había sido invitar a un primer espada, como es en derecho eclesiástico, como sin duda lo es el señor Rosell, para que nos aclarase las distintas situaciones jurídicas en las que se devolvía la legítima demanda del imán de Badajoz para dotar a la ciudad de un cementerio musulmán. Una demanda que ciertamente no es nueva, pero sobre la que hace pocas semanas se reavivó un agrio y polémico debate, como digo, cuyas soluciones queríamos acotar al ámbito de lo estrictamente jurídico, cuando el helicóptero, y digo bien, cuando el helicóptero de actualidad, como digo, nos trajo luego otros temas incidentales que dejó al buen criterio del conferenciante tratar o no. Porque, en definitiva, como breve comprobarán, el doctor Jaime Rosell, no está de más que lo diga, aunque ustedes bien lo saben, además de excelente persona y gran amigo mío, es por encima de todo un brillante comunicador. Cuando quiera, Jaime. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes, los que están aquí presentes,
y los que nos siguen por lo que hoy en día se dice en las redes. En primer lugar, quería dar las gracias a la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, una sociedad que es bicentenaria, que se fundó por una Real Orden de 5 de febrero de 1815 y que se fundó imbuida por un espíritu ilustrado y liberal que tanto ha hecho por el fomento y el desarrollo de esta ciudad y, por ende, también de la región extremeña. Es para mí un verdadero honor poder compartir esta tarde con todos ustedes una serie de reflexiones bajo el amparo y la tutela de esta institución. En segundo lugar, quiero también señalar al culpable de que yo estoy hoy aquí, que no es otro que mi buen amigo don Jacinto Marabel, el doctor Marabel, vicebibliotecario de esta institución, y que con el beneplácito de la Junta Directiva ha tenido a bien invitarme a estar con todos ustedes. Yo solo espero que el objeto de mi disertación atienda a los objetivos y fines de esta sociedad y que se adecúe a lo previsto en la sección de estudios locales de Badajoz, aunque tenga que realizar una aproximación al tema desde lo general hasta lo particular. Les ruego a todos ustedes, por tanto, paciencia y benevolencia por si no consigo colmar las expectativas que el título de esta conferencia haya podido generar. Desde hace ya unas décadas, como consecuencia, entre otros factores, de los procesos migratorios, lo cierto es que la Unión Europea se ha convertido en una sociedad multirreligiosa que ha roto con la hegemonía cristiana. Esta realidad ha provocado la aparición de situaciones que han supuesto la modificación de los diferentes ordenamientos nacionales, el uso de símbolos religiosos en el espacio público, el reconocimiento de eficacia civil al matrimonio religioso, la construcción de lugares de culto, la alimentación y la asistencia religiosa en instituciones públicas, la enseñanza religiosa en los colegios o el estatus de los ministros de culto se han convertido en cuestiones que han necesitado la atención del legislador. La cuestión hoy en Europa no es determinar si el derecho de libertad religiosa está asegurado desde el punto de vista jurídico, sino si estos grupos religiosos y los individuos que los componen están integrados en las sociedades de acogida, o si, por el contrario, el hecho religioso, la especificidad religiosa, ha traído consigo la exclusión del individuo de estas sociedades al entender que existe un rechazo por parte de la sociedad hacia este tipo de prácticas y de creencias. En este sentido, han sido varios los modelos de integración que se han desarrollado en los últimos años en diferentes países europeos para la integración de estas comunidades, pero no parece que hayan dado los resultados previstos. Diferentes sucesos que todos conocemos y que han acaecido en países como Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, España o Alemania nos muestran, por un lado, una sociedad que en ocasiones no es capaz de atajar sucesos racistas ni situaciones discriminatorias y, por otro, cómo personas pertenecientes a estas minorías religiosas no tienen ningún interés en integrarse en la sociedad de acogida al no aceptar determinadas reglas de convivencia. De todos los posibles modelos, quizás la política de la interculturalidad, cuyo ejemplo más evidente es el canadiense, sea la herramienta más adecuada para buscar esa cohesión social que permita una verdadera integración de las minorías en la sociedad. Una política que básicamente se asienta en tres pilares. Por un lado, promover la igualdad de derechos entre las personas, creando un vínculo directo entre el Estado y los ciudadanos. Por otro lado, el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Y, por último, y este me parece muy importante, la participación política de los individuos que pertenecen a estas minorías. Es dentro de este contexto, atendiendo a estos tres pilares, al que circunscribiré mi intervención y dentro del cual voy a intentar argumentar sobre el objeto de la misma, que lleva por título, como ha dicho el doctor Marabel, Constitución y gestión de la diversidad religiosa, el derecho a una sepultura digna. Hace tan solo 4 días los cementerios españoles fueron noticia en los informativos de las televisiones y en los titulares de los periódicos. Las portadas y las imágenes nos hablaban y nos mostraban miles de ciudadanos que acudían a estos espacios, los cementerios, a honrar y recordar a sus familiares fallecidos. Y si bien es cierto que se trata de una festividad estrictamente religiosa y además solamente de la Iglesia Católica, lo cierto es que esos días no solo han acudido personas pertenecientes a esta religión, sino también a otros credos e incluso personas que no profesan credo ninguno. Y todo en un día
el Día de Todos los Santos, que a pesar de la neutralidad y la confesionalidad estatal en materia religiosa, viene siendo fiesta oficial nacional en el calendario laboral. Parece evidente, por tanto, que la cuestión de los muertos o de los fallecidos interesa al Estado, interesa a las administraciones públicas. Es más, me contaba hace algún tiempo un buen amigo dedicado a la política municipal que si un alcalde quiere ser reelegido, nunca debe descuidar en periodo electoral, por un lado, la organización y celebración de las fiestas patronales y, por otro, la conservación y la limpieza del cementerio municipal a fin de que esté listo para la conmemoración del Día de Todos los Santos. En Francia, en 2006, un grupo de expertos elaboró el llamado Informe Maquelon, en el cual se estudiaban algunos aspectos de las relaciones entre los poderes públicos y las confesiones religiosas en Francia, y donde se dedicó un apartado específico a la legislación funeraria. Y ese informe, realizado en Francia, establecía dos afirmaciones que me parecen muy interesantes. Por un lado, que los ritos funerarios y las modalidades de sepultura son componentes esenciales de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y por otro lado, que la posibilidad de practicar los enterramientos conforme a las propias creencias constituye un factor fundamental para lograr la efectiva integración de los inmigrantes en el país de acogida. Unos meses antes de este informe en Francia, ya el Ayuntamiento de Madrid, en su Observatorio de las Migraciones y la Convivencia Intercultural, en un estudio también sobre las necesidades mortuorias por el rito musulmán, en el que analizaba la legislación existente en Madrid, en Francia, en Reino Unido, insistía también en la importancia de la normativa sobre cementerios para la integración de los inmigrantes. Y en julio de 2007, un año después, la revista El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados publicaba también un artículo firmado por un secretario de Administración local sobre los enterramientos de las personas que profesan la religión musulmana, donde, citando fuentes del Ministerio de Justicia, en aquel entonces era subdirector el doctor Ferreiro, era subdirector de Relaciones con las Confesiones, se decía, repito, citando a fuentes del Ministerio, que el Gobierno había instado a los ayuntamientos a ceder suelo para los cementerios islámicos, señalando que la reserva de espacio para construir templos o cementerios era una derivación del derecho de libertad religiosa. Y decía el Ministerio de Justicia, todas las confesiones tienen derecho a que los ayuntamientos les reserven parcelas. La negación a este derecho por parte de los ayuntamientos tendría que estar motivada. Y es que las condiciones de enterramiento, el derecho a recibir una sepultura digna y de acuerdo a las propias convicciones, tiene una indudable conexión con la integración de los inmigrantes, con el efectivo reconocimiento del derecho fundamental de libertad religiosa y con la no discriminación. Por este motivo, hay que ser consciente de que la elaboración de políticas legislativas en esta materia puede entrar en conflicto con la gestión jurídica del pluralismo religioso. En este sentido, las administraciones, los políticos, tienen que saber que tienen una enorme responsabilidad porque hay un mandato constitucional que les dice que tienen que legislar de acuerdo con lo que dice la Constitución acerca de la gestión de este fenómeno. Y es que estas nuevas necesidades que se formulan en el ámbito funerario son resultado, por un lado, de la adopción de nuevas creencias y convicciones por parte de la población española y, por otro, del asentamiento de colectivos inmigrantes en España. Me hace mucha gracia porque cuando en el Ministerio de Justicia hemos tenido reuniones con diferentes administraciones autonómicas y administraciones locales, les hemos tenido que decir que los musulmanes que hay en España no son solamente musulmanes que hayan venido como consecuencia de la inmigración, que también hay españoles de nacimiento que son musulmanes y que también hay españoles que se han convertido al Islam. Por lo tanto, cuando hablamos de los musulmanes, estamos hablando de ciudadanos, no estamos hablando únicamente de personas que proveniendo de otros países han venido con su religión. Esto es importante y esto es algo que tienen que entender las diferentes administraciones.
Desde el punto de vista de la normativa constitucional, no hay absolutamente ninguna duda de que el derecho a recibir sepultura digna sin discriminación por motivos religiosos es una manifestación de la libertad religiosa y, por lo tanto, es parte del contenido del derecho fundamental reconocido en el artículo 16 de nuestro texto constitucional. Cuestión diferente, y es a lo que me voy a referir, son las dudas que se pueden plantear en cuanto a la regulación del ejercicio de este derecho. El primer problema que se plantea es como consecuencia de las concurrencias de competencias estatales, autonómicas y municipales. Es verdad, como dice Tolivar Alas, que, por un lado, las entidades locales desempeñan el protagonismo principal al ser las responsables de esta prestación a los vecinos. Es competencia del ayuntamiento la gestión de los cementerios. Pero, al mismo tiempo, estas obligaciones mínimas, el derecho que tenemos a recibir sepultura, ha de venir fijado por una legislación estatal, que además puede ser complementada por una legislación autonómica. Es decir, a la hora de morirnos, resulta que tenemos tres diferentes legislaciones que aplicar. Por un lado, la legislación estatal, que establece el marco básico; por otro lado, la legislación autonómica, que establece un marco a aplicar dentro de su territorio; y, por último, aquellas disposiciones que emanan de los ayuntamientos, que son los responsables en cada pueblo, en cada ciudad, de gestionar sus propios cementerios. Si a esta concurrencia competencial, es decir, tres organismos públicos dictando normativa, le unimos la ausencia de unos parámetros normativos claros, cuando en ocasiones no contradictorios, no sería la primera vez que un ayuntamiento dice una cosa y el ayuntamiento de al lado puede decir una totalmente diferente. No es la primera vez que una administración autonómica dice una cosa y otra administración autonómica dice lo contrario. Si a eso le añadimos la escasez de suelo que hay en los cementerios, no solamente para enterrar musulmanes, judíos, budistas, hindúes, sino para enterrar a los propios católicos, y además la dificultad en ocasiones para poder identificar unos interlocutores con los que pactar las condiciones que permitan realizar los ritos y prácticas religiosas, nos encontraremos con una situación cuanto menos esperpéntica. Al final, y como ocurre con otras cuestiones en nuestro país, no va a ser lo mismo morirse en un lugar u otro de nuestra geografía patria. Desgraciadamente es así. No todas las personas, a la hora de recibir sepultura, tienen reconocido el mismo derecho en Extremadura que en Andalucía, que en Madrid, que en Castilla-La Mancha, que en Valencia o que en Cataluña. Pero vayamos por partes. El derecho a recibir una sepultura digna es un derecho que es verdad que reconoce la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, promulgada en 1980, en su artículo 2.1b, como parte del contenido del derecho fundamental de libertad religiosa. Pero, en contra de lo que pueda parecer, este derecho ya fue reconocido anteriormente en la católica España del régimen del general Franco. En 1967, la Ley de Libertad Religiosa dictada por el general Franco como consecuencia de la adopción de la doctrina del Concilio Vaticano II, la ley en su artículo 8 decía: todos los españoles tienen derecho a recibir sepultura conforme a sus convicciones religiosas, en la católica España del general Franco, 1967. En su párrafo segundo de ese artículo 8 se decía: las asociaciones confesionales no católicas podrán solicitar la adquisición y la habilitación de cementerios propios en aquellos municipios donde tengan una sección local anotada en el registro que se refiere al artículo 36. Pero es que en su párrafo tercero, ese artículo 8 de la ley de 1967 decía: en los cementerios municipales se habilitará, cuando sea necesario, un recinto adecuado para que los no católicos puedan recibir sepultura digna conforme a sus convicciones en materia religiosa. Por lo tanto, este no es un derecho que haya venido con la democracia. Este es un derecho que preexistía a nuestro ordenamiento jurídico democrático,
que ya en 1967 reconoció a aquellas personas no católicas que vivían en España ese derecho a poder recibir sepultura conforme a sus convicciones. Posteriormente fue la Ley 49/1978, la Ley de Enterramientos en Cementerios Municipales, la que vino a reconocer también este derecho. Y decía en el artículo primero que los ayuntamientos tenían la obligación de garantizar que los enterramientos se efectuasen en los cementerios sin discriminación por razón de religión. Y en el artículo segundo se prescribía que los ritos funerarios se practicarán sobre cada sepultura de conformidad con lo dispuesto por el difunto o con lo que la familia determine. Por lo tanto, la ley de 1978, la ley estatal, también reconocía este derecho a poder recibir sepultura conforme a las creencias de cada uno. El motivo, y luego volveré sobre ello, de esta ley era acabar con la discriminación que en los enterramientos sufrían en España los ciudadanos no católicos, poniendo de esta manera fin al sistema que existía, algunos se acordarán, de compartimentos que había en los cementerios públicos. El compartimento para la gente católica y el compartimento, como digo yo, para el resto del mundo, ¿no? Estas cosas que eran selección española contra el resto del mundo, pues esto era lo mismo. En los cementerios había la parte católica y la parte resto del mundo. De manera que esta ley exigía, en el caso de que en el cementerio municipal existiese esa separación, el restablecimiento de la comunicación de estas parcelas con el resto del cementerio. Es decir, la ley de 1978 venía a eliminar estas separaciones. La llegada de la Constitución trajo consigo el reconocimiento del derecho fundamental de libertad religiosa y la asunción de un modelo de relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas en las que habría una serie de principios constitucionales que serían el principio de libertad, el principio de igualdad y no discriminación, el principio de neutralidad o aconfesionalidad y el principio de cooperación, que es el que me parece más interesante y el que rige verdaderamente el sistema en España de relaciones entre el Estado y las Iglesias. Sistema este en el que se asume el principio de cooperación, que ha sido, y no me cuesta decirlo, copiado por numerosos países de nuestro entorno europeo, sobre todo por los países que provenían de lo que era la Europa oriental, y que es un modelo en el cual el Estado va a valorar de manera positiva el hecho religioso y va a entender que el principio de cooperación tiene como objeto la atención específica y privilegiada de las confesiones religiosas. El Estado entiende la cooperación como la predisposición a facilitar y a promover las condiciones que hacen posible el acto de fe, es decir, que todos los ciudadanos puedan tener una creencia, y también los diversos aspectos o manifestaciones que derivan del mismo. En definitiva, de lo que se trata es de lo que llamó nuestro Tribunal Constitucional un sistema de laicidad positiva. El Estado entiende el hecho religioso, cualquiera que sea, como algo positivo y, por lo tanto, a través del artículo 9.2 de la Constitución, establece un mandato para que los poderes públicos promocionan y hagan real y efectivo el ejercicio de este derecho. Pues bien, como consecuencia de esos principios constitucionales, como consecuencia del reconocimiento de ese derecho fundamental de libertad religiosa, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, en su artículo 7, establecía, y esta fue la gran novedad que introdujo el sistema de derecho eclesiástico español, establece la posibilidad de que las confesiones religiosas puedan firmar acuerdos de cooperación, imitando el modelo de relaciones Iglesia-Estado que ya venía dándose con la Iglesia Católica, que tenía unos acuerdos firmados en 1979. Como consecuencia de eso, en 1992 se firmaron acuerdos con 3 confesiones, con la Federación de Entidades Religiosas Protestantes Evangélicas de España, FEREDE, con la Federación de Comunidades Judías de España y con la Comisión Islámica de España. Tanto los judíos como los musulmanes establecieron en el articulado de los acuerdos de 1992 un artículo específico en el que se recogían una serie de especificaciones relacionadas con el derecho
a recibir el enterramiento conforme a sus ritos. Los protestantes no lo consideraron necesario, pero los judíos y los musulmanes sí. Y en este caso, tanto los judíos como los musulmanes, en ese artículo venían a establecer el reconocimiento por parte del Estado de 4 derechos. El primero, el derecho a que se observase sus reglas tradicionales y sus ritos propios. Es decir, que cualquier musulmán o judío que se fuese a enterrar en España se le reconociese el derecho a que fuese enterrado conforme a sus ritos y conforme a las reglas que imponía su religión. El segundo derecho ya había sido reconocido en la época de Franco, era el derecho a tener cementerios propios o cementerios privados. Existen algunos, poquitos, porque tienen un enorme coste económico, pero la comunidad judía es verdad que tiene algún cementerio privado y alguna comunidad islámica o musulmana también tiene algún cementerio. Estoy pensando en el de Casabermeja, en Málaga, y en el propio cementerio de Griñón. Ciertamente no es privado, es un cementerio que la gente no lo sabe, que pertenece al Ministerio de Defensa, pero cuya gestión se le ha dado a la comisión, al consulado, en este caso al Consulado General de Marruecos, si no recuerdo mal, y que ahora la gestión la lleva la Comisión Islámica de España. Los judíos, por ejemplo, tienen un cementerio privado en Hoyo de Manzanares, que es una población muy cercana a Madrid. Por lo tanto, había un derecho a que la persona fuese enterrada conforme a sus ritos, un derecho a tener cementerios, un derecho a trasladar a los cementerios propios los cuerpos de las personas inhumadas en cementerios municipales o las de aquellas cuyo fallecimiento se produzca en un lugar en el cual no exista cementerio, pero también había un cuarto derecho que me parece muy interesante y que es de lo que vamos a hablar hoy aquí, era el derecho a la concesión de parcelas en los cementerios municipales para reservarlas a enterramientos judíos o islámicos. Es decir, el derecho a que los ayuntamientos concediesen parcelas a la comunidad judía o a la comunidad musulmana para que allí se pudiesen enterrar a los creyentes, a las personas que creían en esta religión. Es verdad que la redacción de los preceptos en los acuerdos es en cierta manera ambigua y eso ha provocado, y este es el problema, enormes dificultades de interpretación por parte de las diferentes administraciones. Estas dificultades de interpretación, si la unimos a esta concurrencia competencial entre ayuntamientos, comunidades autónomas y legislación estatal, ha traído consigo en que en nuestro territorio, en España, se regule esta cuestión de diferentes maneras. Y esto se puede ver muy bien en las competencias sobre policía sanitaria mortuoria que corresponden a las comunidades autónomas. Por ejemplo, existen reglamentos autonómicos que no recogen ninguna mención acerca del ejercicio del derecho de libertad religiosa dentro del reglamento de policía sanitaria y mortuoria. Por ejemplo, Castilla y León. Castilla y León no dice nada en su reglamento. Hay reglamentos que lo que hacen es remitirse a los acuerdos de cooperación, como sería el caso de Cantabria, y de la propia Extremadura, que en su decreto 161/2002, en la disposición adicional sexta, habla de ese derecho de los musulmanes y los judíos que vivan en el territorio extremeño, conforme a lo dispuesto en el acuerdo de 1992. Hay otro grupo de reglamentos que sí tienen en cuenta la existencia de las prácticas religiosas, pero únicamente, es curioso, a efectos de la conducción de los cadáveres, como sería el caso de Cataluña. Pero es que hay otros reglamentos que, precisamente atendiendo a la especificidad religiosa, recogen la excepción a la normativa general, para así poder cumplir con las tradiciones y los ritos. Por ejemplo, el de Andalucía. Andalucía permite el enterramiento sin féretro, o el de la Comunidad Valenciana, donde también se permite. Por lo tanto, tenemos una dispersión normativa en las comunidades autónomas, tenemos una ley estatal que permite inhumar sin discriminación y conforme a los ritos, tenemos una ley estatal, como es el Acuerdo de 1992, que reconoce este derecho no solamente a la comunidad musulmana, sino también a la comunidad judía. Vamos a ir por partes.
¿en qué se traduce el derecho a la observancia de las reglas tradicionales y de los ritos propios? Es evidente que la religión musulmana y la religión judía establecen una serie de medidas o una serie de actuaciones que hay que hacer con el cadáver que, a la hora de aplicarlas en nuestro país, tienen que tener muy en cuenta que el único límite a poder ejercitarlas es el del orden público. ¿Por qué? Porque parte del orden público es la salud pública y, por lo tanto, aquellas prácticas religiosas que se quieran ejercitar deberán tener siempre como límite el orden público. Pero más allá del orden público, lo que es evidente es que el que estas prácticas funerarias sean tan específicas implica que tengan que intervenir personas que formen parte de la comunidad religiosa y que sean conocedoras de estas prescripciones y estas tradiciones. Y lo van a entender perfectamente. A la hora de amortajar un cuerpo conforme a un rito religioso, lo normal es que lo haga una persona que practica ese rito religioso, porque es la persona que conoce cómo ha de hacerse aquello. Por lo tanto, cada vez es más normal que las empresas funerarias o las empresas que se encargan de la administración de los tanatorios y de los cementerios firmen convenios con las confesiones religiosas en esos tanatorios o en esos cementerios, así como con las personas que, reconocidas por la confesión como personas especializadas, se van a encargar de dichas tareas. Me estoy refiriendo a todo lo que es la preparación del cadáver, el traslado, la inhumación y la ceremonia religiosa. Cada vez es más normal que en los tanatorios se firmen convenios con confesiones religiosas donde esté previsto el lugar donde se va a preparar al cadáver y que se permita que personas de la religión puedan ayudar a la preparación del cadáver. Cada vez está más previsto en los tanatorios salas multiconfesionales donde se pueda velar al muerto, al fallecido, conforme a los ritos de la confesión. Estoy pensando que no hace mucho tiempo, en el año 2015, se firmó un convenio entre Parcesa y la Federación de Comunidades Budistas en España, porque los budistas tienen unas especificidades religiosas que hacen que el alma pueda permanecer, cuando se ha producido una declaración oficial de fallecimiento, pueda permanecer hasta un máximo de 5 días en su tradición religiosa. Por lo tanto, para los budistas es muy importante que hasta que el lama no certifica que efectivamente el alma ha abandonado el cuerpo, a esa persona se le trate con el debido respeto. Y eso significa que no se utilicen ningún tipo de procedimiento de conservación, que no se invada el cuerpo con ningún tipo de sustancia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cada vez es más común que en el lavado y preparación del cuerpo, en los rituales funerarios, se tenga en cuenta por parte de las empresas que gestionan estos tanatorios las especificidades religiosas de las confesiones. Y cada vez es más normal que estas empresas realicen convenios de colaboración con las confesiones para la gestión de estas cuestiones. El otro gran problema es la inhumación del cadáver. Es verdad que nuestra sociedad ha asumido la obligatoriedad del uso del ataúd, pero la obligatoriedad del uso del ataúd en las prácticas, en las inhumaciones, no tiene sino un significado de carácter sanitario. Es decir, el enterramiento en ataúd fue para evitar las posibles epidemias o plagas que se podían producir como consecuencia de que en las descomposiciones de los cuerpos podían ir a las capas freáticas, por lo tanto se enterraba cerca de las ciudades, podía haber acuíferos, los acuíferos se podían infectar y por lo tanto aquello podía derivar en un problema de sanidad. Hoy en día es muy evidente que la legislación nacional y la legislación autonómica establecen la obligatoriedad del enterramiento en féretro. Pero también es verdad que hay algunas comunidades religiosas que todavía plantean la inhumación en tierra como una de sus prescripciones. Por ejemplo, el Islam, por ejemplo, los judíos, por ejemplo, la fe Bahá'í, que le resulta tan simpática a muchísimas personas. Los Bahá'ís también piden la inhumación en contacto con la tierra.
¿Qué decir de los hindúes, por ejemplo, que lo que piden es la incineración del cuerpo al aire libre? Imagínense el problema que esto puede plantear también. Por lo tanto, quiere decir que la inhumación, en el caso de algunas religiones, plantea un problema porque entra en contradicción con esa práctica asumida por nosotros como consecuencia de nuestra tradición católica de inhumación en féretro. Con lo cual, este problema, el de la inhumación en tierra, se ha convertido en una de las cuestiones fundamentales que las administraciones públicas deben tener en cuenta a la hora de gestionar el hecho religioso. Por ese motivo, ciudades autónomas como Ceuta y Melilla, lugares donde hay una gran concentración de población musulmana, o Andalucía, permiten, precisamente atendiendo a la especificidad religiosa de sus ciudadanos, permiten, como digo en su normativa, la inhumación directamente en suelo sin ataúd. De hecho, Andalucía actualizó su reglamento de policía sanitaria y mortuoria en el año 2001 mediante un decreto, el decreto 95/2001, precisamente para recoger esta especificidad religiosa. Pero esto no significa que en otras partes de España no se estén produciendo inhumaciones en los que no se cumpla también estrictamente con las prescripciones religiosas. Hay lugares donde la inhumación de ciudadanos musulmanes se produce en ataúd, pero sin que ello resulte ofensivo, sin que ello rompa con la norma religiosa. Las autoridades religiosas permiten la inhumación cuando el cuerpo está en contacto con la tierra, si en el ataúd hay tierra. Es el caso de los judíos o los musulmanes, que en muchos cementerios permiten esta posibilidad. O si el féretro, por ejemplo, está agujereado en su parte inferior, de manera que también pueda estar en contacto con la tierra. Y esta solución, que alguno podría pensar que rompe con la ortodoxia religiosa, no es sino consecuencia del diálogo y la interlocución entre los responsables religiosos de la comunidad y los responsables municipales. Es muy importante, y esto tiene que quedarle muy claro a nuestros responsables políticos, que para la resolución de este tipo de cuestiones que la legislación en su momento no previó, se adopten soluciones que dentro de la legalidad puedan satisfacer las necesidades religiosas del individuo. Como he señalado anteriormente, el derecho de libertad religiosa no es un derecho absoluto, está sometido a límites. Ahora bien, eso no significa que dentro de esos límites no se intente buscar una solución que satisfaga a ambas partes. Evidentemente, cuando en 1978 se dictó la ley o el reglamento de policía sanitaria y mortuoria, no se estaba pensando en una comunidad musulmana como la actual en nuestro país, en la que ya son 2 millones de ciudadanos los que viven. Se estaba pensando en una minoría. Es evidente que cuando se firmaron los acuerdos de 1992 se pensaba en una realidad religiosa que no era exactamente la realidad religiosa que tenemos actualmente, después de 25 años de dichos acuerdos, 27 ya, para ser más exactos. Por lo tanto, dentro de los límites que establece el orden público, si es posible, la Administración tiene que dar satisfacción no a un privilegio, sino a un derecho que les viene reconocido a las comunidades religiosas minoritarias en nuestro país, no solamente por la Constitución, sino también por la legislación estatal. Y para ello, los municipios deben tender a buscar la interlocución ¿con quién? Con aquellas personas que legalmente representen a estos colectivos religiosos, bien sobre la base de una jerarquía religiosa legitimada o sobre la base de una estructura orgánica de dicho colectivo. Se trata, en definitiva, de que se busque a los representantes de los judíos, de los budistas, de los hindúes o de los musulmanes para negociar con ellos cómo buscar la mejor solución al conflicto planteado y firmar así con los mismos convenios de actuación, como ha sido el caso de Extremadura. En Extremadura, en 2019, hace escasamente unos meses, en mayo, se firmó un convenio entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta, el Servicio Extremeño de Salud y la delegación de la Comisión Islámica de España, la delegación extremeña de la Comisión Islámica de España, en la cual se establecía
que los musulmanes aceptaban enterrarse cumpliendo con el reglamento de policía sanitaria y mortuaria. ¿Cómo se llegó a ese acuerdo? Muy sencillo, cediendo por ambas partes. Por un lado, la comunidad autónoma reconociendo la especificidad religiosa del musulmán y, por lo tanto, dando cabida al ejercicio de su derecho a enterrarse conforme a sus ritos, y, por otro lado, por parte de la comunidad musulmana en Extremadura, adaptando su rito religioso a esos límites que establece el orden público y que es la salud pública. De tal manera que la comunidad musulmana en Extremadura decía: no tenemos ningún problema en ser enterrados si dentro del ataúd hay tierra, si el cuerpo está en contacto con la tierra, porque eso es verdaderamente lo que queremos. Por lo tanto, el problema de la inhumación ya estaría resuelto. La siguiente cuestión sería: ¿dónde los enterramos? Y esto es un poco lo que yo creo que nos trae aquí y lo que quiere la económica, que intenta explicar desde el punto de vista jurídico. Y por eso he dicho en mi intervención que iba a empezar de lo general a lo particular. Ya nos vamos acercando. La reserva de parcelas, como dije antes, para enterramientos judíos o musulmanes o budistas dentro de los cementerios municipales y la gestión municipal de estos espacios es, yo creo, la respuesta que en mayor medida permite compatibilizar el ejercicio del derecho individual de libertad religiosa y el principio de igualdad y no segregación. ¿Por qué? Por lo que he dicho anteriormente. La creación de cementerios propios es una solución que está prevista en la ley, pero también es verdad que es una solución enormemente costosa que la gran mayoría de comunidades religiosas no puede afrontar. Las comunidades religiosas, sobre todo las comunidades musulmanas, que son comunidades normalmente modestas, no pueden asumir el comprar terrenos privados para establecer cementerios, el tener personas a cargo de dichos cementerios que vigilen y cumplen con los reglamentos de policía sanitaria y mortuario, con lo cual yo creo que la mejor solución sería la de que los ayuntamientos reservasen, como dice el texto del acuerdo de 1992, parcelas dentro de los cementerios municipales para estos enterramientos. Es verdad que hay algunos autores que dicen que el darle una parcela dentro de un cementerio municipal sería contrario a la ley de 1978, porque la ley de 1978 lo que quería era evitar la discriminación y, por lo tanto, sería reintroducir separaciones por motivos religiosos. Por lo tanto, alegan que el principio de cooperación, que es el responsable del acuerdo de 1992, tiene que ceder ante la ley de 1978. Pero, por el contrario, si uno acude a la gran mayoría de especialistas que se dedican a estas cuestiones, yo estoy hablando de la gran mayoría de profesores de derecho eclesiástico, incluso profesores de derecho administrativo, le dirán a uno que la concesión de parcelas no contraviene lo dispuesto en la ley siempre y cuando a esas parcelas puedan acceder todas las confesiones religiosas, o al menos aquellas que han firmado acuerdos con el Estado, porque eso está previsto en la ley. Es decir, no se trata de darle una parcela a una única confesión. Se trata de dar parcelas a todas aquellas confesiones que tengan especificidades en sus enterramientos. En este caso, las confesiones que han firmado acuerdos, judíos y musulmanes, ya lo tienen reconocido por el Estado. Puede haber otras confesiones que lo quieran pedir el día de mañana. Muy bien, en ese caso serán confesiones a las que los ayuntamientos tendrán también que prever esa posibilidad. De lo que se trata, en definitiva, es de que en el acceso no se produzca discriminación. La argumentación jurídica que mantienen estos autores, que dicen que la cesión de parcelas no contraviene lo dispuesto en la ley de 1978, es que la previsión que se realiza en los acuerdos donde se habla de la cesión de parcelas tiene como finalidad ni más ni menos que hacer real y efectivo el derecho fundamental de libertad religiosa que prevé la Constitución, y que además es algo a lo que compele nuestro texto constitucional a los poderes públicos. Es decir, la
lo que vienen a decir los autores es que la previsión que preveía la ley de 1978 era eliminar distinciones dentro de los cementerios públicos entre lo que era cementerio religioso y cementerio civil. Pero ya está. Ya está. Lo que venía a decir la ley es, dentro del cementerio municipal, todo el mundo puede ser enterrado sin discriminación. Sin discriminación. Sin que haya un muro que separe el cementerio católico de lo que se venía a llamar cementerio civil. Nada más. Por este motivo, como digo, la gran mayoría de autores no entienden que un ayuntamiento pueda oponerse a esta pretensión cuando no existen impedimentos. Y el único impedimento que a mí se me puede ocurrir tiene que ver con la falta de suelo. Es decir, es verdad que hay cementerios municipales que a lo mejor están en poblaciones que han ido creciendo y que se han quedado pequeños. Bueno, pues en el nuevo cementerio que vaya a hacer el ayuntamiento, que tenga prevista la cesión o que tenga prevista la posibilidad de que haya una parcela en la que se entierre conforme a un rito religioso distinto. Yo creo que esa opción, la de la cesión o la de la concesión de una parcela en la que se pueda inhumar o enterrar conforme al rito religioso, es la opción que en mayor medida evita el riesgo de discriminación por razón religiosa, ya que permite que todos los creyentes puedan ser inhumados conforme a sus creencias dentro del cementerio municipal. Elimina además el agravio comparativo o la excesiva vinculación del cementerio con una determinada confesión o entidad concreta, es decir, en los cementerios municipales muchas veces la gente se piensa que son cementerios religiosos porque todo el mundo se entierra conforme al rito católico. Hay en ocasiones una confusión. Y por último, hace que la norma sea mucho más comprensible para los ciudadanos del municipio. Es decir, los ciudadanos tienen que entender que allí se tiene que enterrar todo el mundo, con independencia de la religión que tenga. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que haya un esfuerzo de los ayuntamientos por conseguir el ejercicio de este derecho. De hecho, no me cabe duda de que la existencia de parcelas confesionales en el seno de los cementerios municipales, integradas en los mismos, demuestra la integración y la normalización de la diversidad religiosa dentro de la sociedad. Además, la existencia de parcelas específicas para las confesiones facilitaría también la posibilidad de cumplir con el requisito de la orientación del cuerpo, ya que en ellas es posible que el emplazamiento de las tumbas se adecúe a tales prescripciones. Yo no sé si ustedes lo saben, pero tanto los judíos como los musulmanes no solamente tienen que enterrarse en contacto con la tierra, sino que además se tienen que enterrar en una determinada posición. Tiene que ser de costado, en el caso de los musulmanes, y además con una orientación que sería, en el caso islámico, de norte a sur. Se sitúa, el cadáver se recuesta sobre el lado derecho y en dirección a la Meca. En el caso de los judíos es de este a oeste, es decir, en dirección a Jerusalén. Eso hace que la disposición de las tumbas tenga que ser muy determinada. Y si yo como ayuntamiento quiero gestionar de forma adecuada el espacio dentro del cementerio, lo normal es que si voy a tener unos enterramientos en una determinada posición, los agrupe todos en la misma zona, porque eso me permitirá aprovechar el espacio, mientras que en el resto de la zona del cementerio los puedo enterrar en cualquier otra disposición, porque es verdad que ni los católicos ni los protestantes exigen dentro de lo que es su rito funerario una determinada orientación del cuerpo. Y para hacer posible que se pueda enterrar en una determinada posición, vuelve a ser necesaria la interlocución entre los responsables municipales y las comunidades religiosas. ¿Y cómo se hace esa interlocución? Buscando la elaboración o la firma de un convenio que pueda dar respuesta a este tipo de situaciones. Y la administración local no se puede negar a la firma de un convenio, porque está obligada por ley a responder a estas necesidades. Como señala el artículo 25.2k de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, es competencia propia de los ayuntamientos los cementerios y las actividades funerarias. Por lo tanto, no puede decir que eso no es asunto suyo, que de eso
se tiene que ocupar la comunidad autónoma, que de eso se tiene que ocupar el Estado. Es una competencia del ayuntamiento. Y además la ley estatal dice que esos enterramientos se han de hacer procurando que no haya discriminación religiosa. Por lo tanto, el ayuntamiento se convierte en un interlocutor necesario en toda esta cuestión. Eludir la búsqueda de una solución, alegando una falta de homogeneidad normativa en la comunidad autónoma, o incluso la ausencia de normativa, o incluso la ausencia de ejemplos dentro de un determinado territorio, es que ningún ayuntamiento lo hace así, a mi juicio es absolutamente irresponsable y una dejación de funciones. Alguien, digo yo, que tendrá que ser el primero, porque no podemos ampararnos en que, como nadie lo hace, yo tampoco. Ahora bien, esto es un derecho que al mismo tiempo es una obligación. La confesión religiosa tiene que ser también consciente de que la firma de ese convenio con la Administración no le exime de la responsabilidad de garantizar la gestión administrativa y de velar para que todas las acciones funerarias que se lleven a cabo se hagan de acuerdo con la ley. Por ejemplo, en los convenios que han firmado la Comisión Islámica de España con el Ayuntamiento de Murcia, con Granada, con Valencia o con Bilbao, si uno lee los convenios verá que la comunidad islámica se somete a la legislación municipal y dice que en ningún caso contravendrá el orden público ni la sanidad pública. Por lo tanto, las comunidades religiosas también son conscientes de que ellos tienen obligaciones. ¿Qué se suele regular en esos convenios? Yo estoy dando ideas por si algún día en Badajoz tienen a bien la Comisión Islámica, la delegación extremeña de la Comisión Islámica de España y el Ayuntamiento de Badajoz firmar un convenio en el cual se recojan este tipo de cuestiones. Pues en primer lugar, normalmente en estos convenios, el primero de los aspectos tiene que ver con qué personas se van a enterrar en ese espacio diferenciado. Es decir, en esa parcela en la cual se va a enterrar de conformidad a unos determinados ritos. Es verdad que las administraciones municipales suelen ceder la gestión del espacio a los representantes de las comunidades religiosas, que son las que determinan que efectivamente el fallecido pertenece a la confesión y que, por lo tanto, puede ser enterrado ahí. Ahora bien, puesto que se trata de acceder a un espacio que tiene una dimensión de servicio público, el criterio que hay que garantizar es la voluntad del difunto a ser inhumado de acuerdo a sus creencias, ya sean estos espacios reservados como en cualquier otro. Es decir, lo que no puede hacer la comunidad religiosa es negarse a que un musulmán que no pertenezca a la comunidad del lugar donde está el cementerio pueda ser enterrado allí. Esto hay que tenerlo claro. Es decir, igual que digo una cosa, digo la otra. Es decir, lo que no podemos tener es dirigentes religiosos que se nieguen a que un musulmán, que a lo mejor estaba en tránsito en la ciudad y que ha fallecido, pueda ser enterrado allí. Porque el cementerio al final es un cementerio municipal, es un servicio público, por lo tanto cualquier ciudadano tiene derecho a ser inhumado conforme a sus ritos. Del mismo modo, la confesión ha de saber que solicitar la separación de espacios en relación a las tumbas de otras confesiones tiene que ser respetuoso con el principio de no discriminación. Para evitar volver a la situación de la que hablaba la ley de 1978, se entiende que esa separación que se produce entre parcelas con respecto al resto del cementerio tiene que ser una separación que evite una segregación severa. No se trata de volver a poner tapias, no se trata de volver a dividir el cementerio en parcelas a las que no se pueda acceder, pero esa separación se puede hacer, por ejemplo, pues mediante la plantación de una serie de árboles o mediante la plantación de una serie de ornamentos florales, como pueden ser unos rosales o como pueden ser otro tipo de plantas. Algo que haga ver al visitante de ese cementerio que hay determinadas tumbas que están dispuestas de una manera porque precisamente ahí se está enterrando gente de una determinada confesión que su religión le dice que tiene que estar orientada de esa manera. No habría ningún problema. Y repito, puede ser con los judíos, con los musulmanes o con personas que pertenezcan a cualquier otra confesión. Igualmente también los cementerios, dentro de sus competencias, tienen que asumir las tareas de mantenimiento de los espacios de inhumación. Por lo tanto, las parcelas
destinadas a las personas de estas confesiones no deben recibir un tratamiento diferenciado. No hagamos la trampa. No seamos el ayuntamiento que dice, bueno, pues como usted se quiere enterrar de una determinada manera, como usted no sé qué, pues entonces usted se ocupa de adecentar su espacio. No, mire usted. Es decir, yo estoy dentro de un cementerio municipal y, por lo tanto, el ayuntamiento me tiene que dar también a mí el servicio del cuidado del espacio. Es decir, no porque yo me entierre de una determinada manera y esté en un determinado sitio, usted se tiene que desentender de sus competencias en las tareas de mantenimiento. Esas tres cuestiones son las que suelen regular este tipo de convenios. Por un lado, la gestión se le da a los dirigentes religiosos de la localidad para que ellos se encarguen de la inhumación, con el compromiso de los dirigentes religiosos de no hacer discriminaciones dentro de la propia comunidad, es decir, dentro de los propios musulmanes. Por otro lado, el que los enterramientos se dispongan de una determinada manera y que pueda haber algún tipo de, entre comillas, diferenciación de carácter visual, pero que no sea una segregación que impida el normal, la normalidad, la libertad ambulatoria. Y por último, el ayuntamiento se tiene que comprometer a que ese espacio también tiene que ser mantenido por ellos. En muy poco tiempo, lo cierto es que la sociedad española se ha dotado de un marco jurídico en el que el individuo y los grupos pueden ejercer su derecho de libertad religiosa precisamente en libertad. Del mismo modo, el Estado ha querido dar también protagonismo a los grupos como interlocutores de la sociedad civil a la que pertenecen. No solamente para gestionar y dar respuesta a las demandas de los fieles, sino también para crear un espacio de seguridad y convivencia dentro de la sociedad multirreligiosa en la que se ha convertido. De esta manera, cada vez son más los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos que buscan resolver los problemas que plantea el ejercicio de la libertad religiosa a través del diálogo y de la búsqueda consensuada de soluciones. De hecho, hay comunidades autónomas como Madrid y Cataluña que han firmado acuerdos marco de cooperación con judíos y musulmanes, mientras que hay otras comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León, País Vasco, La Rioja o Extremadura que ha realizado acuerdos parciales. Estoy pensando en el convenio el convenio educativo para la impartición de clases de religión en la escuela. Del mismo modo, también son cada vez más los ayuntamientos que firman acuerdos de cooperación con las comunidades religiosas que están presentes en sus municipios. Por este motivo, me parece necesario que el legislador regule, en este caso el legislador local, el alcance y el ejercicio del derecho a recibir una sepultura digna. No se trata de dar privilegios a aquellas personas que pertenecen a estos grupos religiosos, sino de cumplir con el mandato previsto en el artículo 9.2 de nuestra Constitución, que establece que, cito textualmente, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad religiosa y la igualdad del individuo y los grupos en que se integra sean reales y efectivas. En ese sentido, la posibilidad de enterrar a los muertos conforme a los propios ritos y tradiciones es actualmente una de las principales cuestiones que deben resolver los ayuntamientos al gestionar el pluralismo religioso presente en sus municipios. De hecho, como ya señalé al principio de mi intervención, se ha convertido actualmente, en España al menos, en uno de los factores principales de la integración de los inmigrantes. Y es que, miren ustedes, una persona no se puede sentir de un lugar si, con perdón, y permítanme la expresión tan pedestre que voy a utilizar, no tiene donde caerse muerto. Es decir, no podemos hablar a los musulmanes que viven en Extremadura de que están integrados si ellos saben que el día que se mueran se van a tener que ir de aquí. Porque entonces lo que estamos dando es el mensaje de que ellos están aquí de paso. Y por lo tanto, no estamos hablando de una verdadera integración. La verdadera integración existe cuando el individuo, cuando la persona siente que ya es de esta tierra porque la ha acogido y porque aquí se puede morir, aquí se puede enterrar y aquí puede honrar a sus familiares. La participación de las minorías en la toma de decisiones que afectan a estas cuestiones se convierte, por tanto, en una condición primordial para asegurar una identidad colectiva, de pertenencia a una comunidad, de cohesión social y, en definitiva, de seguridad. Como consecuencia del marco jurídico que creemos, el individuo va a poder desarrollarse como creyente en la esfera privada, pero también en la pública.
Los poderes públicos, ejerciendo su función promocional, permiten que el ejercicio de este derecho sea real y efectivo. Y de esta manera, la pertenencia religiosa del individuo, el que sea musulmán, el que sea ortodoxo, el que sea católico, el que sea budista, y él pasa a un segundo plano, y es entonces cuando el término ciudadanía adquiere el verdadero protagonismo. Es ese término ciudadanía, la pertenencia a una comunidad política, el que reconoce al individuo los derechos fundamentales y le permite ejercerlos en libertad. Una persona tiene derecho a ser enterrada conforme a sus ritos, no porque queramos darle un privilegio al musulmán, sino porque es ciudadano. Como es ciudadano, tiene un derecho que le reconoce la Constitución y, por lo tanto, el derecho a ser enterrado conforme a sus ritos es consecuencia no de que sea musulmán, sino de que es ciudadano. Luego, como es ciudadano y además musulmán, y esa es la segunda parte, ese es el adjetivo, el sustantivo es ciudadano, como es musulmán, será en una determinada manera y en una determinada posición. Pero lo importante es que sea ciudadano. Es el término ciudadanía el que nos permite crear sociedades inclusivas en las que los individuos se sientan parte de una comunidad política en la que los valores, como el de igualdad y el de libertad, así como los derechos fundamentales, se tienen que convertir en algo irrenunciable. Si conseguimos eso, conseguiremos verdaderamente la integración. Muchas gracias. Bueno, gracias, Jaime, por tu brillante intervención. Yo creo que el propósito o la finalidad de esta charla, que era intentar resolver uno de los problemas a los que nos referíamos en la presentación, creo que ha quedado sobradamente resuelto. Tan sobradamente resuelto, creo que incluso nos ha hecho el clausulado de un eventual convenio que ya tenemos ahí por lo menos encauzado. En este sentido, si quieren hacer ustedes alguna pregunta o ha quedado todo meridamente claro, podemos dar por concluida esta... ¿Ha quedado todo claro? Pues damos por concluida esta sesión. ¿De acuerdo? De todas maneras, en el cementerio usted es el imán de la base. En el cementerio de Badajoz no tiene todavía terreno. No lo tiene. Ese es el problema. Tal como lo ha explicado usted, yo lo he visto muy fácil, claro. Después igual, esa es la práctica no es tan fácil. Pero yo creo que ya ellos llevan muchísimos años aquí como para que eso se hubiese solucionado. Mire, es un problema. Es un problema de voluntad política. Nosotros, al menos los años que yo estuve en el Ministerio de Justicia, nosotros detectamos que uno de los grandes problemas que tenían las minorías religiosas para poder aplicar el texto de los acuerdos de 1992 es que, sobre todo en la administración local, también en la autonómica, pero sobre todo en la local, había un enorme desconocimiento acerca de esa normativa. Es decir, uno acudía a un ayuntamiento, se lo explicaba a un alcalde y el alcalde no sabía que había un acuerdo, que era una ley que era estatal, que era de aplicación en todo el territorio. De tal manera que en el Ministerio se empezó a trabajar en unos programas de formación de los técnicos municipales, y cada vez son más los ayuntamientos que, debido a la diversidad religiosa que hay en el municipio, bueno, pues están más preocupados por este tipo de cuestiones. Evidentemente, cuando en los años 90 se produce el gran fenómeno migratorio hacia Extremadura de población fundamentalmente proveniente de Marruecos, claro, estábamos hablando de población inmigrante que venía a trabajar. Por lo tanto, era población joven. Por lo tanto, el problema del fallecimiento no existía. Claro, el problema es que desde los años 90 hasta aquí han pasado ya más de 20 años. La gente va cumpliendo años, como todos, desgraciadamente nos va llegando nuestro momento. Hoy en día ya se empieza a producir este problema, algo que en los años 90 era implanteable. Hoy en día ya lo están pidiendo las comunidades, en este caso las musulmanas, pero bueno, la podrían pedir las comunidades budistas o la podrían pedir otras comunidades religiosas que estuviesen implantadas en el territorio. Curiosamente, Extremadura tiene 20 mezquitas. Nadie puede decir que los alcaldes extremeños se hayan opuesto
a la construcción de lugares de culto. En algunos ayuntamientos incluso han cedido suelo municipal. Es decir, la comunidad religiosa no ha tenido que comprar el terreno, sino que el propio ayuntamiento le ha cedido un local o le ha cedido un espacio. En Extremadura hay 20 mezquitas, pero en Extremadura un musulmán se muere y se tiene que ir de Extremadura, literalmente, a enterrarse al cementerio musulmán más cercano, que yo creo que es Sevilla o Griñón, en Madrid, Sevilla o Griñón, y si tiene dinero, a su país de origen. Claro, en momentos de bonanza económica, la persona se hacía un seguro de deceso y le podía cubrir el traslado del cadáver. Pero hoy en día no es así. Y lo que no sabe la mayoría de la población es que cuando un musulmán se muere y tienen que trasladarlo a su país, es la propia comunidad, no es la familia, porque la familia no tiene dinero. Es la comunidad la que, haciendo una acuestación solidaria, paga el traslado de ese cadáver. Es decir, es la comunidad la que se hace cargo de ese fallecido. Porque no hay un sitio aquí. También le contaré otra cosa. Una vez yo di una charla en un pueblo de Extremadura hace algunos años, precisamente en el que hablé del contenido del acuerdo de 1992 y hablé de la posibilidad de los enterramientos. Y se me acercó el alcalde de un pueblo de Extremadura, del que no voy a decir el nombre para no ponerle en evidencia, y me dijo: no sabe lo que le agradezco, lo que me ha dicho, porque tengo una pareja de jubilados holandeses conversos al Islam que me han comprado una parcela en el cementerio, que se quieren enterrar conforme al rito musulmán, que lo tengo todo dispuesto, dice, y estaba yo preocupado porque hablaba con mis colegas y todos me decían que ellos no lo hacían. Por lo tanto, en ocasiones, el desconocimiento y la ignorancia nos lleva también a no facilitar esta posibilidad. Y repito, si la propia comunidad musulmana le está dando al ayuntamiento la solución para que no se incumpla con el reglamento de policía sanitaria mortuoria, ¿qué problema tiene el ayuntamiento, cualquiera el que sea, en que en un determinado espacio del cementerio a las personas se las entierre en una determinada posición o en otra determinada posición? Ninguno. Y usted me dirá, bueno, pues que compre un nicho o que y se le entierra allí. Digo, no, porque, y esto habría que hablar con los concejales que normalmente tienen la responsabilidad de los cementerios. Si uno habla con un concejal que tenga la responsabilidad del cementerio, le dirá que una de sus grandes preocupaciones es el aprovechamiento del espacio. Si yo tengo que aprovechar el espacio porque el espacio es limitado, lo normal es que si hay determinados enterramientos que se han de hacer una determinada posición, intente agruparlos para que me ocupen el menor espacio posible. Por lo tanto, ese agrupamiento en una determinada parcela no tiene ningún tipo de significación discriminatoria. No se trata de que ellos se quieran diferenciar de los demás, es que es algo que puede venir bien para un mejor aprovechamiento del espacio. Porque cuando la ley de 1978 hablaba de discriminación, de lo que estaba hablando era, si ustedes se acuerdan, de aquellos cementerios en los cuales normalmente los católicos se enterraban en la zona soleada y aquellas personas que eran suicidas, que habían tenido profesiones poco honrosas o que pertenecían a otras religiones, detrás de una valla, normalmente en un terreno umbrío, sombrío y descuidado, era donde solían recibir sepultura. A eso se refería la ley de 1978. Nada más que a eso. Pero, si se puede enterrar de otra manera, es decir, existen cementerios municipales. Estoy pensando en el cementerio en Madrid. Hay un cementerio, uno de los varios cementerios municipales que hay en Madrid, tiene dentro un cementerio judío. No es que sea un cementerio judío al que solo pueden entrar los judíos, ¿no? Es un cementerio, es una parte del cementerio que está abierta a todo el mundo, pero donde se entierra en una determinada posición. Bueno, pues están todos agrupados en una determinada parcela para aprovechar mejor el terreno. De eso se trata, simplemente de eso. Bueno, si no hay más preguntas, entonces ahora sí damos por concluida la charla. Pues gracias a todos por venir. Bueno, y muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, fenomenal. Oye, lo veremos por internet, ¿vale? No me digas eso. Bueno, ya comentaremos, ya hablaremos.